Dios es bueno y este año que inicia nos está dando una oportunidad de hacer cambios, hacer ajustes, hacer transformaciones, cerrar ciclos, abrir nuevas expectativas, tener nueva esperanza para lo que está por llegar. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Así que aún dentro de todo lo que estamos viviendo, Dios abre un portal para bendiciones. Esas bendiciones son para ti. Esas bendiciones están allí, pero seguramente no van a venir cayendo poco a poco. Vas a tener que levantar tus manos y tomarlas. Vas a tener que dar pasos para alcanzarlas. Dice el Señor que las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Esto nos da la idea de que tú vas a caminar en tu esperanza, vas a caminar en tu fe, vas a caminar en lo que quieres, y la bendición te alcanzará cuando tú hayas dado algunos pasos. Esto pues es una manera en la cual Dios nos va enseñando. Dios no bendice tus obras si no estás en ellas. Dios no bendice tu fe si no caminas junto con tu fe. Así que todo es junto. Yo quiero hablarte algo muy importante en Marcos capítulo 1. En el principio del Evangelio, en el principio, cuando Dios se manifiesta en Jesucristo, en ese nuevo tiempo de oportunidad, ese nuevo tiempo conocido como el tiempo de la gracia, cuando Jesús va a estar en la tierra con nosotros, cuando Jesús va a manifestarse. Y dice la Escritura en el versículo 1 al 4, ¿sí? Marcos capítulo 1 en adelante, dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Quiero que veas esto, que es un principio, y la palabra principio es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Siempre que se habla de un principio, puede ser al final de un mes, es un principio, al final de una semana es un principio, pero al final de una época también es un nuevo principio. Y dice que este era principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando vamos a este pasaje encontramos unas cosas muy especiales. Hace algún tiempo me permitieron estar dando una serie de devocionales en un grupo de alcohólicos. Y cuando ellos llegaban allí, para su primer paso venía una persona que le llaman el padrino. Es un mentor para él, alguien que se va a estar encargando, que lo va a ir a buscar a su casa cuando no venga, alguien que va a estar pendiente de las cosas que sucedan para que no recaiga. A esto le llaman entonces el padrino. Y el padrino les enseña que el primer paso para poder recibir la sanidad es reconocer lo que son públicamente. Y dice la Escritura aquí que y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo quiero que te imagines un poquito a la gente llegando allá al Jordán y empezar a decir sus pecados, como que suena un poco difícil. Vuelvo otra vez a esos devocionales de alcohólicos, y en ocasiones cuando llegaba un tipo nuevo, al menos en los 3 primeros días, el hombre o la mujer que fuese se ponía de pie y decía: me llamo, y daba su nombre, y dice: y soy un alcohólico, soy un vicioso, soy un drogadicto, lo que fuese. ¿Por qué era necesario eso? Su cara se llenaba de color, se llenaba de vergüenza al decir estas palabras. Ahora yo quiero que tú te ubiques un poquito
en ese aspecto cuando Juan les decía, pues confiesen su pecado. Yo creo que hay una serie de pecados que nos hacen avergonzarnos, una serie de pecados que hemos caminado. Quiero que te ubiques con esa cuestión que acabo de mostrar, que llegaban al río Jordán y antes de ser bautizados decían, pues mi nombre es fulano de tal y soy un adúltero. Y la gente volteaba y aquel hombre se avergonzaba. ¿Sabes cuál era la cuestión? Hay una cuestión que es el orgullo. El orgullo nos impide confesar lo que somos. El orgullo que todos tenemos nos impide encontrarnos con Dios. Nosotros iniciamos muchas cosas, pero el orgullo nos empieza a hacer pedazos. Hay un orgullo ministerial, hay un orgullo eclesial, hay un orgullo congregacional, existe un orgullo. Hay muchas personas que somos malas aquí y me antepongo para no decir lo demás. Y no queremos reconocer lo que somos. Entramos a la iglesia con una cara de orgullo que muchas veces no podemos con ella. Venimos delante de Dios con una oración: Señor, bendíceme, no bendigas a esos pecadores. Y qué sé yo, cuál sea tu cuestión de orgullo. Cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, les estaba diciendo: viene Jesús, viene atrás de mí, a algunos pasos. Él va a entrar a tu corazón y te va a dar la oportunidad de una vida nueva. Pero tú tienes que confesar tu pecado. Él no va a trabajar con alguien que no reconoce pecados. Si tú eres perfecto, ¿cómo tú no necesitas a Jesús? Tú necesitas un aplauso, ¿verdad? Si tú eres perfecto, tú no necesitas la gracia. Tú necesitas un diploma, un reconocimiento. Y eso era prácticamente lo que estaba diciéndoles el Bautista, el precursor, el que iba preparando el camino al Señor. Les estaba diciendo, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y la palabra arrepentimiento es cambiar tu mentalidad en relación al pecado. Tú seguirás pecando mientras no entiendas que el pecado está dañando tu vida y la vida de muchos más. Seguirás siendo un ladrón, seguirás siendo un adúltero, seguirás siendo un vicioso, seguirás siendo lo que eres. Mientras tu corazón no entienda que estás haciendo un daño permanente a tu relación con Dios, que estás haciendo un daño permanente en tu relación con las personas que amas. Y mientras esto no ocurra, habrá problemas. Así que yo me imaginaba al Bautista cuando llegaba la gente y le decía: oye, profeta, me quiero bautizar. Y le dice: ¿y cuáles son tus pecados? ¿Cuál es tu pecado? Yo creo que el hombre empezaba a dar vueltas y decía: ¿y lo tengo que decir aquí? ¿Y lo tengo que gritar aquí? Si estás dispuesto a apartarte del pecado, por supuesto que lo tienes que decir. De otra manera lo vas a esconder y va a ser un pecado para ti, guardado, escondido. Y así que llegaba la gente y le decía: bueno, pues yo me llamo fulano. Y la gente volteaba a verlo: y soy responsable de robo. Y agachaba la cabeza. Quizá quiero pensar en eso. A veces pensamos en estas circunstancias muy fabulosas. Ay, el Señor, que el arrepentimiento significa metanoia, y es cambiar tu mente en relación a las cosas pecaminosas. Si tú cambias tu idea en relación al pecado, el pecado vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer todas las veces. Pero si tú cambias, si tú eres avergonzado, si el pecado ya no está aquí y aquí, entonces tú eres libre. El pecado produce muerte. ¿Y sabes lo que hace? Cuando una persona peca, se separa de su familia. Cuando una persona peca, se separa de su iglesia. Cuando una persona peca, se separa de Dios. La palabra es muerte. Y dice que la paga del pecado es muerte. Cuando una persona peca, su propio ser se separa, el alma, el espíritu. Empieza a tener problemas en sus pensamientos. Una parte de su ser se recrea en el pecado, pero otra parte
le golpea la conciencia. No, no es posible que yo esté haciendo eso, pero no puedo. Así que el Bautista, cuando recibía a la gente, dice la Escritura que venían a él confesando sus pecados. El hombre que quiere cambiar necesita reconocer lo que hace. Si el hombre no reconoce lo que hace, seguirá siendo el perfecto a sus propios ojos, seguirá siendo el exacto en sus propios ojos, seguirá siendo el santo. Hermano, pero ¿por qué me está predicando esto? Porque también nosotros cometemos torpezas, también nosotros cometemos errores, también nosotros cometemos pecados. Y aunque abogado tenemos para con el Padre, es necesario que tú te arrepientas. No te voy a llamar aquí como el Bautista. A ver, dinos tu pecado, ¿verdad? Porque muchas veces venimos con una actitud de testimonial y nos estamos enorgulleciendo de que la regamos en lugar de darnos vergüenza. Hay cosas que ni quisiéramos hablar. Hay cosas que ni queremos mencionar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Pero a veces en el testimonial hablamos de las barbaries que hacemos y al final decimos, y le pedí perdón a Dios. No le pediste perdón a Dios. Estás lleno de orgullo. Y el orgullo es el espíritu satánico. El orgullo es el espíritu que se levantó en contra de Dios allá arriba. El orgullo fue aquel que dijo, soy semejante a Dios. Voy a poner mi trono con Él, soy tan perfecto. Y el Bautista inicia algo, es un principio. La palabra arrepentimiento indica una mente para cambiar lo malo. ¿Sabes? Existen tantas cosas de maldad. ¿Por qué robaste? ¿Por qué tomaste lo que no es tuyo? ¿Por qué afectas tu relación con Dios? ¿Por qué afectas tu relación contigo mismo? Y a veces nos quedamos ahí. Nuestros jóvenes van y fornican. ¿Y sabes por qué fornican? Porque tienen la idea de que el día de mañana van a venir y le van a decir, Dios, perdóname. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer todo el daño que se hicieron y decidir cortarlos. El Bautista tenía esa cuestión y les decía, confiesen sus pecados. ¿Sabes? Es algo difícil para una persona que confiese sus pecados. Es muy difícil. Algunas personas piensan que estamos todavía ya en el confesionario, allá en la iglesia popular, y que llegan al confesionario y le dicen a su mentor, Padre, perdóneme de mis pecados. Él no perdona pecados. ¿Sabes? Dice el Señor al sacerdote, a los ministros, dice que remitamos el pecado a Dios. Remite los pecados y les serán remitidos. Es decir, voy a tomar los pecados, los voy a presentar delante de Dios con una súplica de liberación. Y vemos aquí que hoy estamos hablando de una oportunidad de perdón. Cuando el Bautista se presentó en aquel tiempo, él era la oportunidad de ser perdonados. La gente estaba acostumbrada a llevar una ofrenda, a llevar un borreguito, a llevar una vaca, de acuerdo a su consistencia económica, ¿verdad? Y decía, ya cumplí. Y cuando el sacerdote salía con la sangre para rociar a las personas que habían ofrecido la ofrenda, así le decían, y que me caiga mucha sangre, así que se vea mi ropa que verdaderamente yo puse esa ofrenda. Y aún en la ofrenda había un orgullo. Y aún en la presentación, dice la Escritura, ¿verdad?, que había gente orgullosa. Ahorita vamos a ver un poquito. El Bautista les decía, reconozcan lo que son. Cuando tú no reconoces lo que eres, no vas a cambiar. El ladrón puede cambiar cuando reconoce que es un ladrón. El mentiroso puede cambiar cuando reconoce que es un mentiroso. El adúltero deja de serlo cuando reconoce que es un adúltero. Pero si no reconocemos el pecado, ¿cómo lo vamos a sacar de nuestra vida? Y saben, tenemos en medio una gran barrera que se llama orgullo. El orgullo. El orgullo es un manto de perfección en el cual nos envolvemos.
Existe un orgullo que lo gritamos y viene un aspecto de violencia. ¡Ey, qué me ves! ¡Yo soy! Y viene otro grado de orgullo, que es el manipulador, es el que le hace así. ¡Ay, no, pobrecito de mí! También es orgullo. El orgullo tiene matices hacia arriba y matices hacia abajo. Y encontramos a las personas orgullosas, manipuladoras, controladoras, porque no quieren enseñar su verdadero yo. Y esto el profeta, el Bautista lo sabía. Decía que era alguien mayor de todos los profetas, dice la Escritura, y no le encontramos profecía. Él estaba cumpliendo la profecía, él estaba abriendo la profecía. Y dice que venían a él confesando sus pecados. Y en un momento me imaginé en ese instante cuando llegaba y se paraba un cuate ahí y le decía, pues yo soy Juan Camaney y mi pecado es el adulterio. Pero pues era un borracho, pero era un drogadicto. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque fue parte de lo que lo llevó a lo demás. Cuando tú reconoces lo que eres, seguramente vas a cambiar. Y si lo confiesas a alguien, ¿sabes? Ahora sabes que tienes un escrutinio delante de ti. Algunos reconocían el robo, el adulterio, la avaricia, la mentira. Y junto a ello solicitaban el perdón. Pero el Bautista les decía, solamente prepara tu corazón porque ahí viene atrás de mí el que otorga el perdón. Ahí viene atrás de mí el que te va a liberar del pecado. Algunas personas han relacionado el arrepentimiento con el perdón. No, el que otorga el perdón es Jesús. Pero el arrepentimiento propone una puerta, solicita el perdón. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad en relación al pecado. Y dice, quiero que veas en Romanos. Romanos habla acerca de la transformación en el capítulo 1. Habla acerca de todo lo relacionado a la transformación, cómo vas a pasar de ser una persona común y corriente a un hijo de Dios. Te va a transformar, te da todos los matices. Y dice en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Había un principio, el Evangelio, las buenas nuevas, el otorgamiento del perdón en la presencia de Jesucristo. ¿Sabes? Pero muchos de nosotros fue más fácil hacer una oración que nos invitaba la iglesia y nos decía, haz una oración. Pero eso apenas iba a ser el principio. Pero posteriormente quitamos nosotros la dureza de la palabra y nos quedamos en las partes suavecitas. Haz una oración y eres perdonado. No, espérate. Cuando tú haces la oración, reconoces que eres un pecador. Y ni siquiera en la iglesia te preguntamos que confieses tus pecados. Le decimos, haz esta oración. Reconoce tu falta delante de Dios. Pero el Bautista oía los pecados y la gente que estaba allí escuchaba los pecados. Es decir, la gente tenía problemas porque si volvía a caer, aquellas personas dijeron, oye, y tú te acabas de bautizar y estás en el mismo pecado que reconociste, ¿cómo es posible? Entonces había una pureza de corazón. Veamos más. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y el Evangelio habla de reconocer quién eres. El Evangelio habla de renunciar a tus pecados, pero se renuncia con la mente y con el corazón. Una persona mentirosa no es nada más en un momento. En un momento se inicia su caminar, pero va alcanzando la perfección conforme pasa el tiempo. Un adúltero reconoce su adulterio, pero no vuelve a presentarse ni a permitir que su cuerpo sea utilizado para ello. Renunció, ahora viene a apartarse totalmente, porque eso es. Cuando uno reconoce, empieza a luchar. Hay cosas que se cierran de golpe,
Y hay cosas que vienes luchando, como son las cosas del carácter, como son las cosas del orgullo. Esas van llevando todo un proceso, va llevando. Tu vida vieja tiene que ser quitada para venir una vida nueva, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra de Dios siempre te va a estar motivando para que hagas cambios, para que transformes tu vida, para que cambies. Cuando tú recibes esa palabra, estás haciendo algo. Capítulo 3, versículo 28. Y dice aquí: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley se va a confirmar por medio de la fe. Así que si tú piensas que eres exento de la ley, no. La ley para unos es obligaciones, no hagas, no. Pero para otros que estamos en la gracia, el amor, dice el Señor, te he puesto límites para que no te lastimes. No pases para allá para que no tengas dolor. Señor, es que yo quiero, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que para aquellos la ley es obligación, pero para ti es un gusto, una devoción. No te encuentras obligado, lo guardas porque está en tu corazón. Por eso se dice que la ley es espiritual para espirituales. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. La fe es lo que te justifica. La fe es lo que te hace justo. Pero ¿qué es la fe? Es la relación con Jesús. Es ser uno con Él, tener el mismo espíritu, caminar en su palabra. ¿Y cómo lo puedes tener en tu corazón? Por medio de la Escritura. Y aquí tenemos muchos problemas con muchas personitas que jamás han leído su Biblia. Su Biblia es como un artefacto santo que lo ponen ahí y llegan y no, ¿verdad? Ya no hacen eso. Pero la Biblia sigue estando en un lugar. En aquella iglesia donde yo nací, se decía que había que poner la Biblia en un estante, que estuviera a la puerta, abierta, siempre abierta. Y la Biblia se convirtió para muchos de nosotros como algo mágico. Ay, es que la Biblia nos protege. No, la Biblia es un libro. Contiene la palabra de Dios, pero son hojas. Y algunos empezamos a mirar casi la Biblia. Otros tomaban la Biblia que estaba en su casa y le decían: antes de que te vaya, déjame cubrirte. Y le pasaban la Biblia por la espalda, por un lado, por otro lado. Le estaban haciendo una limpia, pero ahora era con un libro. ¿Y sabes? Torpeza, equivocación. La palabra de Dios se recibe en el corazón. La palabra de Dios se come con el alma. Y esa palabra que tú te comes se llama Jesús. Y es a través de la fe. Y lo que tú te comes permanece dentro de ti. Está allí, es parte. Entonces lo que tú te estás comiendo es el verbo de Dios. Y cuando tú decides obedecerlo, en ese momento lo estás recibiendo. Cuando tú lees la palabra para honrar a Dios, para obedecer, entonces estás recibiendo a Jesús. La cultura nos hizo creer en varias cosas, entre ellas una oración. Haz una oración y serás salvo. Sí, la oración te inicia, te lleva al caminar. Sin embargo, ha venido gente que después de haber recibido una palabra, yo pastor, yo quiero recibir al Señor, y hace una oración lleno de fe, y viene la siguiente semana, está en la iglesia, pero la tercera semana se encontró a sus cuates ahí en la esquina y dijo: mejor me quedo con mis cuates, es mucha iglesia, mucho tiempo, y ya no regresó nunca más. Miramos hombres y mujeres que recibieron milagros aquí en la iglesia, hicieron la misma oración, no están. Y miramos muchos hermanos que un día se presentó el diablo mediante el pecado y los sacó de la iglesia.
y se volvieron apóstatas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Así que hoy, hermano, en este principio de año, quise hablarte de lo primero. Quise hablarte de lo número uno. Algo que tú ya sabes. No es nuevo para tu vida, pero ahora le quiero dar un énfasis un poco mayor. El Bautista se encontraba allí y luego el apóstol Pablo fue diciendo, si tú no tienes fe, pero la fe es una relación profunda con Dios, es la unión de dos espíritus, es pues la fe, la certeza y la convicción. La certeza y la convicción de lo que tú esperas, es la esperanza, y la palabra de Dios es esperanza. Y sabes, cuando tú te vuelves uno con Jesús, tienes todo. Y podemos seguir mirando. Santiago, en el capítulo 2, nos enseña acerca de la fe y todas sus acciones. En el versículo 17, para no darle mucho, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por la fe, las personas que se encontraban en Jerusalén empezaron a llevar la palabra. ¿Qué los impulsaba? La fe, el amor a Dios, su relación con Cristo. Por la fe empezaron a abrir casas. Ay, hermano, mi casa quiero que se llene de gente que ame a Dios. Voy a invitar a mi vecino, a mi vecina, a mi vecino. Y de repente, por la fe que produce obras, tu relación con Dios produce obras. Y si no tienes obras, entonces tienes un problema, hermano. Ay, es que yo creo, es que no es por obras. No, te equivocas. La salvación no se alcanza por obras. La fe produce obras. Amén. Por la fe, muchos entregaron su vida. Por la fe, muchos murieron. Por la fe, muchos perdieron todo. Por la fe, y es su relación con Dios. Pero hoy decimos fe solamente al decir, es que yo sí creo. Santiago dice que la fe sin obras es, ¿qué? Qué terrible, ¿verdad? Hermano, es que yo sí tengo fe que me voy a salvar. Pues ojalá y lo alcances, hermano, porque está escrito cosas diferentes a lo que tú dices. Tu doctrina no emana de la Escritura. Sin embargo, hoy como estamos viviendo una época de maldad en todo el mundo, la mayoría de nosotros creemos que por asistir una vez al año, como nos enseñaron en la iglesia popular, los que venimos de allá, que bastaba con ir una vez al año a la parroquia y tenías la salvación viva. Es como si fueras cada año a la iglesia y a renovar tu corazón. ¡Pau! Le ponían hasta el siguiente año nos vemos. Una persona no puede vivir así, dice el Señor, separados de mí, nada pueden hacer. Así que hoy es un tiempo crucial. ¿Por qué? Porque hay gente que se está preparando sobremanera para lo que esté llegando, lo que vaya a llegar. Hemos enfrentado cosas en estos últimos 10 años que creíamos que nunca las íbamos a enfrentar. Hemos mirado cómo el matrimonio se está haciendo pedazos, cómo nuestros hijos están siendo arrebatados de las manos, cómo el matrimonio está dejando de tener valor, cómo nuestros hijos están devaluando su relación con los padres, y vamos mirando una serie de cosas de maldad. ¿Y cuál es el fin? La destrucción de la familia. La familia estorba. El diablo es tan astuto que quiere hacerlo con tiempo, no tiene prisa. Sabe que las cosas van dándose una vez de que son marcadas. Pero tú, hermano, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás siendo arrastrado por la vorágine del mundo o estás haciendo cambios y ajustes en tu vida? La iglesia nos lo dice, ¿verdad? No quiero condenar a nadie,
pero quiero que pienses un momento que la iglesia marca tu relación con Dios. No tengo ganas de ir a la iglesia, pues así está tu relación con Dios. O peor. Ay, no, es que yo amo a Dios. No, no es cierto. No es cierto. No te engañes. Si no puedes venir a la iglesia y regalarle a Dios 2 horas, 3 quizá, ¿cómo dices que le entregaste tu vida? Veamos un poco más. En Mateo capítulo 3, el Bautista estaba hablando y decía que había que hacer algo que a muchos no les iba a agradar, algo, ¿verdad? Dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mira, el otro evangelista también lo repite y sigue diciendo, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de nosotros mismos: Señor, pues yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, yo no cometo pecados. Era el orgullo. El Bautista le estaba hablando a la cultura más religiosa que existía y gente conocedora de Dios. El Bautista estaba hablando con gente que tenía una relación profunda con Dios. Pero él antepone y les dice: y no empiecen a decirme que ustedes vienen a la iglesia cuando les nace en su corazón. Ustedes no vengan a decirme que vienen a la iglesia cuando les va mal, cuando les va bien. No vengan a decirme que vienen a la iglesia cuando tienen muchas ganas. ¿Sabes? Es lo que les estaba diciendo. Hagan frutos dignos de ese cambio. Si su mentalidad ha cambiado y si su mentalidad es del cielo, aplíquense como hijos del cielo, aplíquense como hijos de Dios, hablen como hijos de Dios, vivan como hijos de Dios, hagan manifestar la palabra de Dios en sus vidas. Esto era lo que les estaba diciendo el Bautista. Los religiosos inmediatamente se apartaron. Ay, pues son muchas palabras. Este cuate, ¿cómo se mete con mi vida? ¿Por qué dice que tengo que hacer? ¿Y por qué? Ellos estaban acostumbrados al aspecto religioso. Pero hoy que estamos llegando a un principio, hemos llegado al tiempo de la restauración de todas las cosas. Y una de ellas, la restauración importante que necesitamos seguir, es esta. Es esta. Tenemos iglesias llenas, hay iglesias muy enormes, pero gente que no conoce de Dios está allí porque están en contra de esto. Están allí porque no les agrada esto, pero no están ahí porque están buscando a Dios. Tienen una bandera, pero la realidad la seguimos viendo día con día, con día, con día. Ay, es que se juntaron todos los jóvenes de la iglesia y se fueron a un campamento. Aleluya, gloria al Señor. 6 meses. Pues fíjate que fulana ya está embarazada. ¿Qué pasó? ¿El Espíritu Santo? El campamento. ¿Sabes, hermano? Son cosas que deben de estar ahí. Ay, es que no hubo embarazo, pero jugaron con su cuerpo. Entonces quiero que vayan mirando todo esto. Hemos creado toda una imagen, pero realmente el Señor viene al corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Déjame escuchar tus acciones. Déjame mirar tus palabras. Fíjense lo que les estoy diciendo, 2 sentidos completamente opuestos, porque las palabras se oyen, no se ven. Sin embargo, Dios dice: déjame ver tus palabras. Déjame escuchar tu voz. Déjame mirar lo que tú hablas. Wow. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fruto es un resultado de la semilla plantada. El fruto es la parte natural del árbol.
Mira, hay cosas que son naturales. Un árbol de manzanas no se esfuerza para tener manzanas y fuertes y macizas y jugosas y dulces. No hace el árbol mucho esfuerzo. Ay, voy a dar ahora sí unas manzanas súper. No. Su vida natural los produce. Y dice la Escritura que nosotros, los hombres, seamos como árboles plantados junto a corrientes de... Amén. Pero si tú no puedes venir a la iglesia, pero si tú no puedes estar bebiendo constantemente esa agua mediante la palabra de Dios, entonces quizá tú eres un sin frutos. Y era lo que le decía a el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. El fruto es una señal externa del cambio del árbol. ¿Por qué es el cambio del árbol? Porque pasó de ser un simple matorral a un árbol, porque da fruto. Y no da fruto sino hasta que alcanza su madurez. Y vemos aquí que Él los compara. Dice: no me vengan a mí a decir que saben la Biblia si no la viven. No me vengan a decir que tienen varios títulos si no viven conforme a ellos. No me vengan a decir que pertenecen al orden de la clase divina. No, si no hay frutos, sencillamente no lo son. El fruto es una señal externa de dónde se encuentra el árbol y qué es lo que produce. Hay veces que me pongo a hablar con hermanitos y los veo llenos de rencor, los veo llenos de coraje, los veo llenos de orgullo. Y le digo: Dios, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, porque trae ese manto de orgullo. Y si le digo: es tu orgullo, ¿sabes lo que va a hacer, hermano? Mejor me voy a otra iglesia, donde sí estén tocando mis dones, donde sí reconozcan mi grandeza, donde sí vean mi preparación. Yo tengo que andar con mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque hay instrumentos delicados que si los dejo mover un poquito se van a romper. No puedo llamarte la atención porque te vas. No puedo decirte cuán equivocado estás haciendo las obras porque no regresas a la iglesia. Y hoy, hermano, estamos viviendo ese nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Pero creo que cuando Dios me estaba hablando acerca de esto, la primera parte, decía yo, es que esto es conocido de la iglesia. Esto es lo que hace la iglesia. Y el Señor me trajo al conocimiento de una amnistía. ¿Quién conoce una amnistía? ¿Quién sabe lo que es una amnistía? La amnistía habla de un perdón, ¿verdad? Hubo muchos daños en el ejército mexicano en tiempos de la revolución, y que si metían a juicio, pues iba a haber pocos, quizá ninguno, exento de culpa. Así que se otorgó una amnistía al ejército, ¿verdad? Pero cada uno de los miembros que aceptaba la amnistía tenía que venir ante su general y bueno, pues firmar que aceptaba la amnistía. No era solamente de tomarla, era de decir: ya es mía. No, tenía que venir y decir: esa amnistía es para mí. Y venía y aceptaba la amnistía porque sabía que había cometido errores, torpezas, equivocaciones, muertes, asesinatos. Entonces venían ante el general en jefe y firmaban su amnistía. Y el perdón era otorgado inmediatamente después de la firma. ¿Qué significaba? Que no iban a ser juzgados por sus pecados, que no iban a ser juzgados por sus faltas, que no iban a ser juzgados por sus errores. Había un borrón y cuenta nueva. Eso era una amnistía, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús, mandó primero al Bautista. El Bautista era el precursor, era el que iba al frente, iba caminando. Ese hombre que parecía un troglodita, ¿sabes? Iba vestido, no sé, quiero imaginarme como los señores que andan recogiendo ahorita la cosecha, que traen una ropa gruesa porque se raspan con las orillas de las cañas, porque se pican, y traen las uñas deshechas. Algunos traen unos pedazos de guante porque están levantando. Y sabes,
Ahí van con un costal de yute y jalan aquí y jalan allá y van trabajando. Me imagino que así, la escritura nos dice que tenía un vestido hecho de camello, parecía un troglodita. ¿Y sabes, hermano? ¿Por qué se vistió así? Porque los religiosos de su tiempo decían: si no te vistes bien, es que Dios no está contigo. Es que, mira, tú tienes que pensar que si no tienes un carro último modelo, es que Dios no te bendice. Que si no caminas con una visión nueva, es porque Dios no. Y habían hecho una serie de cosas que Dios no había pedido, como hoy. Dios te concedió una amnistía, hermano. Más todavía, te dijo, tienes que venir a Jesús, porque Él tiene el perdón de tus pecados en su corazón. Métete al corazón de Jesús y firma que tú aceptas la amnistía. La palabra perdón es liberación. Si tú quieres que te haga una liberación, te voy a decir: no puedo hacerla. Voy a tomar tus pecados que vas a confesar y los voy a remitir a Dios. Le voy a decir: Dios, llévatelo porque este cuate ya no cambia. No, le voy a decir: Dios, perdónalo por su torpeza, por su mentalidad, por su cultura. Perdónalo por lo que el mundo hizo en él. Perdónalo, Señor, y voy a estar clamando por tu vida. Eso se llama hacer. A mí me toca remitir tus pecados, no perdonártelos. ¿Ya? Ahora, en Marcos capítulo 1 dice que el arrepentimiento era para perdón de pecados. ¿Sí? Marcos capítulo 1, en el versículo 4 dice: y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿En qué momento son perdonados tus pecados, hermano? Cuando los mentalizas, cuando cambia tu cuestión pensante en relación al pecado, cuando pienses que el adulterio está dañando tu cuerpo, está dañando un matrimonio, está dañando tu relación con Dios, está dañando tu relación con la iglesia, está dañando tu relación familiar, está haciendo daño a otra familia. Cuando tú veas en tu mentalidad todo el daño que creas, un pecado, y luego viene y dice: pues yo me llamo Juan Camané y me declaro culpable de adulterio. Y en ese momento sabrás que Dios está liberándote del pecado. Pero no antes. Hay gente que viene aquí y: hermanito, ¿me prestas 200 pesos? Te los pago la semana que viene. Y llegó la semana que viene: ay, hermanito, ¿qué crees? Que me fue mal, mejor préstame otros 300 y así ya te debo 500. Y llega la siguiente ocasión: ¿qué pasó con mi dinero, hermano? Ay, hermano, discúlpame, pero la verdad no he tenido dinero, perdóname. Pero te das cuenta que esa misma posición lo hace con muchos. Encontramos aquí a un tipo vividor, encontramos aquí a un tipo desobligado, encontramos aquí a un tipo manipulador, encontramos aquí a un tipo que está usando a los demás. Encontramos gente. Yo no te digo que no te va a ir mal, hermano. Sí, y es válido que le digas a alguien: oye, préstame tu... Pero lo que no es válido es que cuando te digan regrésame y te enojes. Es que no, te pueden esperar. ¿Sí? Tenemos de estos en la iglesia. Ahora, hermano, ¿qué sucede? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no los avergonzamos? Marcos capítulo 1 dice la escritura que bautizaba a Juan en el desierto. Y si tú asumes esa palabra desierto, te vas a encontrar que Juan le estaba predicando a personas que tenían problemas, que habían llegado a un límite. No le estaba predicando a cualquier persona, estaba predicando a la persona que estaban viviendo una sequía espiritual por diferentes circunstancias. Si tú vienes a una persona rica y le quieres hablar de Cristo, vas a salir por cuerdas. Si tú vienes a una persona que se siente bien en ese momento, vas a salir por cuerdas. Pero si tú vienes a una persona que está viviendo en el desierto, te va a escuchar atentamente, porque quiere una puerta por donde escaparse. Y dice que ahí estaba Juan en el desierto. Cuando tú vienes en el desierto,
Puedes hablarle a la gente y le dices que necesitas cambiar tu mentalidad acerca de la vida. Tienes que cambiar tu mentalidad acerca de vivir de los demás. Tienes que cambiar tu mentalidad acerca de ser un irresponsable y botar los trabajos. Tienes que cambiar tu mentalidad de lo que el mundo hizo de ti. ¿Me estoy explicando? Les estoy hablando por la revelación. Y dice la Escritura aquí, arrepentimiento para perdón. Para perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, no hay Salvador. Porque Juan venía preparando el camino de Jesucristo. Aún Jesucristo no se había manifestado. Estaba viviendo, sí, pero no se había manifestado como el Salvador. Y dice la Escritura que Él estaba diciéndoles, prepárate, porque viene el que trae el perdón, pero tiene que entrar en tu corazón. Prepárate, confiesa tus pecados, endereza tus sendas. Le dice, aquí en tu mente haz la idea de que Él va a ser el dueño de tu vida. Y en una ocasión en San Juan capítulo 1, en el versículo 29, estaba predicando Jesús allí. Estaba Juan predicando allí. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y les dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el único. El único. El pecado no se te quita porque tú te arrepientas. El pecado se te quita porque tienes una relación con Jesús. Porque vives en Jesús. Jesús es el perdón. Él es el Salvador de tu vida. Y dice la Escritura aquí que Juan lo vio venir y inmediatamente les dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a eso, Él es el Salvador. Pero tienes que venir a firmar tu amnistía en el corazón de Dios mediante la fe. Tienes que venir a Jesús, decirle a que Jesús venga a tu vida, que sea el dueño de tu existencia, para que venga el cambio. Porque aún dentro de la iglesia hay personas que siguen viviendo en su pecado, siguen ocultando su pecado, siguen disfrazando su pecado, pero siguen viviéndolo. Aleluya. Pero soy cristiano. ¿Serás? ¿Sabes, hermano? El principal problema que se encontró el Bautista fue el orgullo. El orgullo. El orgullo te lleva a ocultar quién eres. El orgullo te lleva a disfrazarte. Ay, ¿qué va a pensar la gente si me mira a mí que soy yo diciendo que soy esto? Ay, no quiero ni pensarlo. Entonces te vas a ir al infierno. Si tú no puedes cambiar esa circunstancia, ¿a dónde vas? No tienes a Cristo, porque Cristo te habla interiormente. Arrepiéntete, cambia tu manera de vida, transfórmate por la mente, cambia y vas a encontrarte con Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Si no hay arrepentimiento, Él no se va a manifestar. ¿Cómo vas a decir que eres de Cristo? Y sabes, aquí tenemos el golpeo de una doctrina suavecita. Una doctrina que absorbimos, pero que dice la Escritura que en el tiempo de la restauración de todas las cosas tendremos que retomar el aspecto doctrinal. Y en el aspecto doctrinal tendremos que volver a entregarte la enseñanza. Tendremos que enseñarte lo que es la santificación, lo que es la justificación, lo que es la redención, lo que es el perdón de pecados. Tendremos que volver a retomar cada cosa para que las comprendas. Mirándolas ahora desde otra perspectiva, porque no estamos predicándole a los que no saben, sino a los que sí saben. El Cordero de Dios. Parecía que se estaba iluminando el pensamiento de estas personas al decir, el Cordero de la Pascua, el que muere por uno, ¿sí? ¿Sí? El que toma tu lugar para morir por ti.
El que va a la cruz para exentarte del pago de la culpa, pero si tú no estás en su corazón, si tú no has firmado tu amnistía, es porque no la tienes. Lucas capítulo 3. En el Evangelio de San Lucas capítulo 3 dice la Escritura lo siguiente. Se espantó. Lucas capítulo 3 dice, ya se le quitó lo espantado. Lucas capítulo 3 en el versículo 2. Es que creyó el enemigo que no tenía otra Biblia. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Otra vez, arrepentimiento para perdón. El arrepentimiento en sí no te lleva al perdón. El perdón lo trae Jesucristo cuando se convierte en el Señor de tu vida. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Fíjate primero cómo le dice lo que tienes que afirmar. Caminos torcidos, caminos que tienen muchas bifurcaciones, mucho orgullo en los montes, alzados y bajados. Y les dice que cuando todo se allane, cuando todos estén listos, verán la salvación de Dios. Y sabes, hermano, hoy tenemos esto. El Bautista estaba predicando en un tiempo en donde las cosas de Dios habían tenido una deformación. En el versículo 2 dice que eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. La palabra sumo es el más alto, pero había dos, Anás y Caifás. ¿Sí se dan cuenta o no? La historia nos dice que era suegro y yerno. Uno era el que dirigía la iglesia y el otro era el que presentaba el rostro político. Uno era nombrado por la iglesia y el otro era nombrado por el gobierno. ¿Sabes? Había cambios, pero no estaban establecidos en el orden de Dios. Había muchas cosas que la iglesia aceptaba como reales. La Escritura nos dice que Jesús llegó y tuvo que limpiar el templo. Echó fuera los que cambiaban. Así como hoy, los que prefieren venir una vez y ofrendar, pero no estar cambiando su vida, son los mismos cambistas de antes. Y dice que lo primero que hizo fue limpiar el templo, la primera acción que hizo como ministro, después de empezar a sanar. Y cuando llegó al templo, lo primero que hizo fue limpiarlo. Y cuando Él se va, vuelve a limpiar el templo para dejarlo limpio. Y nos dice: cueva de ladrones. Si Jesús viniera hoy, sería un tanto difícil para muchos de nosotros, ministros, aquellos que predicamos por el automóvil BMW, que Dios me va a dar seguramente porque tengo fe. Aleluya. ¿Sabe? Había dos sacerdotes. La política se había metido a la iglesia. El orden del mundo estaba dentro de la iglesia. Se habían olvidado de las cosas santas. Le llamaban santidad solamente al ir al templo. Así que esas personas se vestían de negro para no dar la alegría a nadie y caminaban erguidos ahí en el templo. Unos se llamaban a sí mismos los perfectos,
los saduceos, perdón, los fariseos. Y otros decían, no hay Espíritu Santo, no se equivoquen, ya no hay obras. Eran los saduceos. Y hoy seguimos mirando exactamente los mismos problemas, exactamente, pero tenemos una iglesia que no se ha dado cuenta, una iglesia que no ha abierto sus ojos y que cada día nos acercamos más al tiempo. Recibir a Jesús es estar con Él en todo tiempo. Regálenme 3 versículos. Primero, San Juan 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí, entre. A veces pensamos aquí, y también físicamente lo fue, estuvo en medio de la humanidad, pero está hablando entre mi alma y mi espíritu. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Juan dijo, este es el que perdona. Juan dijo, este es el que trae la salvación. Dio testimonio. Y nos dijo que recibirlo. Dice, más adelante, y dice aquí, versículo 26, yo les bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. No conocen. Conocer a Jesús solamente es con el corazón. El Salvador, el Hijo de Dios, Dios en persona, el que tiene el espíritu de santidad, el que te aparta, el que te sella, el que te marca, el que te hace a un lado y te dice, este es mío. Recibir a Jesús en el corazón es estar dispuesto a obedecerlo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, capítulo 1, versículo 16. Él es la salvación y Él es el Salvador. Los judíos leían la ley, peleaban la ley. Todo el tiempo estaban diciendo, no, yo sí me he aprendido la ley. En San Juan 5:39 dice, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. La escritura te lleva a Jesús. Jesús es tu oportunidad, Jesús es tu perdón. Él murió para que tú pudieras vivir, pero los tiene en su corazón. San Juan capítulo 15, versículo 4. Y dice así, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y permanecer es estar ahí todo el tiempo. Permanecer es vivir ahí a plenitud. Jesús en ti y tú en Jesús. Y Jesús se manifiesta por medio de su palabra. Así que te la pongo de esta manera. Si la palabra de Dios rige tu vida en todos los aspectos, es Jesús quien te está dirigiendo. Es Dios. Permanecer en Él es obediencia. Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia. Y cierro con esto. ¿Me pasé? Mateo capítulo 24. En el versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros
se aborrecerán. Yo no me junto con aquellos que ni me saluden. Son de otra iglesia, yo no me junto con aquellos. Traen otro, no, con ellos no. Esto es esto lo que nos dice. La palabra aborrecer es ponerte por aparte. Hoy miramos muchas iglesias sectarizando. Aquí puros perfectos. Aquí solamente los que tenemos la verdadera palabra. Aquí solamente los que tenemos la sana doctrina. Aquí solamente los que todas las demás iglesias están. Y se la pasan. Su doctrina es hablar en contra de los demás. Su doctrina es controlarte. Pero si tú no estás en Cristo, lo harán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no van a querer venir a la iglesia. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hemos entrado en esa etapa de la restauración de todas las cosas. Hemos entrado en ese momento en donde tenemos que poner firmeza. Y bueno, hermano, creo que hay un tiempo de cambio. Yo no sé qué cambios podrás tú hacer hoy. Generalmente al cerrar el ciclo viejo, el año viejo, año nuevo, la gente culturalmente va y trae un puñado de uvas. Y dice que cada uva, 12 uvas, van a representar 12 propósitos que tienen el trayecto del año. Y los van a tragar porque tienen que estar dentro de uno, ¿verdad? Y suenan las campanas y se atragantan y se les olvida que son para un propósito. Nunca debieron de haber marcado cada uva. Mi propósito para este año es leer la Biblia completa. Mi propósito para este año es llegar a tiempo a todos los servicios, porque es Dios quien lo pide. Mi propósito para este año es ser honrado con mi ofrenda. Mi propósito para este año, voy a orar y a visitar a las personas. ¿Qué sé yo cuáles son tus propósitos? Te desafío a que los escribas ahora. Que llegues y los escribas cada uno de tus propósitos por mes, y que veas que vas a tener problemas porque son espirituales, y trata de cumplirlos. El que persevere hasta el fin, ¿qué? ¿Sabes, hermano? No es de ir y venir, hay que perseverar. Una rama no puede ser arrancado de un árbol y a los 15 días volverla a injertar. No puede ser arrancado durante un mes y volverla a injertar. Se seca. Se seca. Así que dice que si tus pies está creando raíces y tus pies se encuentran en la corriente de muchas aguas, tú vas a dar fruto. Amén. Amén. Un tiempo nuevo. Tiempo de oportunidad. La oportunidad del perdón. ¿Cometiste faltas, errores, pecados? Ven con el Señor. ¿Quieres que te ayude? Ven conmigo. Ven conmigo. Los pecados hay que hablarlos para que nos avergüence y no regresar nunca más a ellos. No te voy a juzgar, hermano. El que te juzga es Dios. ¿Quieres hacerlo bien? Ay, hermano, es que a mí me dijeron. Sí, hermano, está bien, sin problemas. Mira, Juan decía que venían a él confesando, ¿qué? Público. Así que velo, hermano, porque es necesario romper la actitud pecaminosa de muchos. Se llama orgullo. Ponte de pie, por favor. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, bendigo tu nombre. Te agradezco lo que tú has hecho por mí allá en la cruz. Hace años, Señor,
te pedí que vinieras a mi corazón. Y desde entonces, Señor, tú has caminado conmigo y me has llevado hacia un cambio, hacia una transformación. Constantemente hablamos, tú en tu palabra y yo en la oración, y después me vuelves a hablar en la oración y en la palabra. Hemos tenido pláticas en mucho tiempo. Hoy te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe hacia ese derrotero de gloria, hacia esa preparación. Pongo en tus manos mis angustias, mis necesidades, mis carencias. Me pongo en tus manos, Señor, para esta vida nueva que empieza a fluir en este día como un día de oportunidad. Señor, te doy gracias por el perdón. Lo recibo. He confesado mis faltas, he confesado mis errores, he confesado mis culpas. Y Señor, hoy estoy delante de ti suplicándote que me sean perdonadas, que seamos liberados completamente de todas ellas y que nunca jamás puedan volver. Señor, te recibo como el Salvador de mi vida. Recíbeme tú, Señor, ahora en tu corazón y dame de tu Espíritu Santo para caminar en ti y contigo hasta el fin de los tiempos. Te doy gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso, hermano. Que Dios te bendiga. Que este año que viene, que este año que recién se inicia, traiga para ti un año lleno de bendiciones. Que aquello que has anhelado en tu corazón y ha sido puesto en las manos de Jesús sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Que tengas un año lleno de bendiciones, un año lleno de amor, un año lleno de revelaciones de la palabra de Dios, y que este año marque un derrotero en tu vida. Que Dios te bendiga y te digo salud. Que Dios te guarde. Aleluya, aleluya. Jesús vive, hermano, está con nosotros.